Hermanos, para mí es un honor y un gran gusto que ustedes me permitan otra vez llegar hasta sus hogares y meditar en las escrituras, esa revelación que Dios nos ha dejado y que podamos estudiar y que nos penetre para moldearnos cada vez más a lo que Dios le agrada. Y en esta ocasión vamos a seguir estudiando con nuestra carta de los Filipenses en los versículos del capítulo 3 del 12 al 21. Aquí vamos a ver que Pablo nos habla de que la meta es Cristo. Quiero que veamos bastante de la recapitulación de la carta a los Filipenses porque es bueno tener en mente cuál es el contexto, cómo se va desarrollando la carta hasta este punto. Recordemos que para comenzar la carta es una carta que tiene un lenguaje muy amigable. Se ve que Pablo está en la cárcel y que los filipenses tienen problemas ahí en Filipos, en la ciudad, por el Evangelio. Hemos hablado que hay algunos grupos que persiguen a la iglesia, que pueden ser gentiles, que son romanos o ciudadanos romanos, que acusan a la iglesia de tener una religión no permitida en el imperio, en vez de prestarle o brindarle culto al emperador. Y también vemos que la temática de la carta parece que en Filipos mantienen una buena doctrina, pero hay ciertos problemas de división. Justamente puede ser por la persecución o porque algunos hermanos están actuando de manera incorrecta en el ministerio. Al llegar al capítulo 3 vimos un gran cambio en el lenguaje de Pablo, donde trata de perros o perros inmundos y con un lenguaje muy fuerte que casi que desentona con toda la carta y sobresale porque está hablando de personas judaizantes en ese momento y hablamos de que justamente Pablo habla de ellos así y que en toda la carta pareciera que puede ser que es porque los hermanos en Filipos conozcan la situación de Pablo. Ahora bien, ya sea que estuvieran un grupo ahí de judaizantes en Filipos o que era porque conocían a Pablo y las situaciones que los judaizantes lo habían hecho pasar a Pablo, el sufrimiento, ellos conocen bastante acerca de estos judaizantes. Vemos que Pablo nos habla mucho acerca de su vida y cómo es de que él, teniendo una alta postura en la religión judía, en la sociedad hebrea y teniendo altos honores, lo dejó todo para seguir a Cristo, siguiendo justamente el ejemplo que tenemos de Cristo en el capítulo 2. También tenemos en ese capítulo al final los ejemplos de Timoteo y también de Epafrodito. Entonces, tengamos muy en cuenta qué es lo que Pablo nos está hablando y que ha dejado todo y lo tiene como basura por seguir a Cristo. Entonces, con esos, y si ustedes pueden leer en sus casas el capítulo 3 del 1 al 11 para retomar qué es lo que está hablando aquí Pablo, es muy bueno porque el capítulo 3 sigue toda una temática. Pero antes de llegar
a estudiar lo que nos falta del capítulo 3, los invito a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Sabemos que tú eres bueno, eres un buen Padre con nosotros, Señor. Y por eso también te pedimos que tú nos ayudes a comprender las Escrituras, que tú nos ayudes a que ellas penetren y podamos moldearnos. Sabemos que tú eres quien nos justifica, pero tú también nos has otorgado personalidad, nos has otorgado voluntad, la cual debemos de ejercer conforme a lo que a ti te parece. Te pedimos, Señor, que este momento sea de bendición y edificación espiritual para cada uno de nuestros hermanos, para mí, Señor, y quienes nos rodean. Que este estudio, este fragmento que vamos a estudiar de tu palabra, nos pueda edificar y moldear conforme a lo que a ti te place, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, y bendice este momento. Amén. Pues, con todo este contexto, recordemos que lo último que Pablo nos ha dicho es de que la meta es Cristo. Y veamos el versículo 12, que es el que nos toca. Y nos dice, no que haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también asido por Cristo. Pablo termina el ejemplo de su vida diciendo que no ha terminado, sino que sigue una finalidad. No ha llegado a la perfección de su condición espiritual, sino que esta condición va a ser una condición de perfección en el futuro, en la glorificación. Es muy importante que veamos que Pablo dice que no es que sea perfecto él, porque hay una doctrina que se llama perfeccionismo. Según esta doctrina, que consideramos falsa, las personas cristianas pueden y deben alcanzar la perfección espiritual, llegar a un punto de ser tan perfectos que no puedan seguir avanzando y que Dios los deje ahí en la perfección, que ya no puedan hacer más para perfeccionarse, cosa que nosotros no creemos. Y Pablo, alguien que es digno de imitar por todas las acciones que ha hecho, y recordemos que la salvación no es por obras, pero sí para buenas obras. Pablo es alguien que ha hecho muchas obras por el Evangelio y es algo digno de imitar, pero él mismo niega que haya alcanzado la perfección. Esa perfección es alcanzable al nivel escatológico, a un futuro, porque también una de las obras que el Espíritu Santo va a hacer en los creyentes es la glorificación. Eso va a ser en el futuro y es algo que un cristiano no puede alcanzar en su vida terrenal. Entonces, veamos que es algo importante, porque quien cree que es perfecto o que ya alcanzó la perfección no se va a preocupar, ni mucho menos ocuparse en seguir creciendo espiritualmente, porque si para esas personas ya el cristiano es perfecto, ya sea porque se ha esforzado por alguna segunda obra de santificación o algún evento místico que ha tenido, no se va a ocupar. Y como hemos hablado, nosotros los cristianos que vemos en la Biblia
nos habla de que tenemos que ocuparnos en nuestra vida cristiana. Ahora bien, quiero que vean este pedazo porque cuando dice, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que también fui asido. Esto a veces, esa fracción que dice por ver si logro, pareciera como que si Pablo estuviera dando una posibilidad de que no lo puede lograr, o si existiera una posibilidad. Y es que la expresión aquí no es si hay alguna posibilidad de que no lo vaya a lograr. Es justamente como en los versículos anteriores habla con humildad, pero aquí lo que está hablando es de finalidad, que es la finalidad de la vida de Pablo, asirse a lo que también fue asido por Cristo. Es decir, no es de que ahí haya una posibilidad, sino que la finalidad o el fin es alcanzar por lo que también Cristo lo agarró a él. Veamos que una de las cosas que hay que ver es de que él habla de agarrarse o asir, que es agarrarse, ¿verdad? Con fuerza para aquello de lo cual también fue asido o fui asido, dice. Ese es un tiempo pasado por Cristo. Entonces, ¿por qué Pablo se quiere agarrar de lo que Cristo ya hizo? Pues lo que nos está diciendo aquí es de que el primer trabajo fue algo que recibió de Cristo y que él está reaccionando. Es una respuesta a la acción de Cristo lo que él está haciendo. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Porque nos está hablando que nuestra meta, nuestra finalidad es una reacción a lo que Cristo ya nos hizo, y eso nos debe dar una gran lección. Sigue con la temática bastante fuerte de que la salvación y la justificación no es obra de cada uno, como nos puso de ejemplo en su biografía o en lo que nos ha hablado de él como ejemplo. Pablo está solo respondiendo a una acción que Dios ya ha realizado, que Cristo realizó. Sigamos con el siguiente versículo, hermanos. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Ahora, una cosa hago no está en los escritos originales, pero se sobreentiende. Sería, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, olvidando ciertamente. Entonces, una cosa hago, pues es una deducción que los traductores lo han puesto para iluminar el sentido del texto que Pablo nos está diciendo. Bueno, aquí comienza a tener una metáfora de un corredor. Vean qué es lo que hace Pablo por no pretender alcanzar ya la perfección. Dice, ciertamente lo que ha quedado atrás lo olvida. Toda la biografía o todo lo que nos ha planteado Pablo de cómo era él en el judaísmo, cómo es de que él tenía un alto puesto de honores en la sociedad hebrea, todo eso, se recuerdan, lo tiene como por basura, como si fuera estiércol, excremento, y lo olvida todo. Ciertamente ha quedado atrás. Ahora bien, extendiéndome a lo que está adelante, y es muy importante ver que lo que sigue es prosigo a la meta, porque es justamente lo que hace un atleta. Un atleta en la época de Pablo
no se ponía a ver a los lados, porque si ustedes ven, comienzan a correr a los lados, puede que tropiecen y no cumplan para lo que fueron llamados. Entonces comienza a decir que no ve para atrás, y lo que hace él es concentrarse en lo que tiene adelante. Esa es una ilustración que Pablo le da a los filipenses para que ellos se concentren en lo que necesitan hacer, ver qué es la meta, qué es lo que deben de hacerse, porque están respondiendo a Cristo, a la obra que ya Cristo ha realizado. Que no se distraigan de las cosas de este mundo. Se recuerdan que podría ser las distracciones pequeñas que los filipenses tenían. Lapidaciones, en el caso de Pablo, encarcelamiento y persecución en la ciudad de Filipos. O sea, hay que ver que los filipenses estaban sufriendo grandes cosas, pero son pequeñeces, son cosas que no nos deben de distraer. Los sufrimientos aquí en esta vida terrenal, hermanos, a veces nos son útiles porque nos forjan la fe, nos purifican la fe, como nos lo describe Pablo, como un fuego purificador donde las escamas se van barriendo. Como a veces también lo vemos en Lucas, donde Jesús le dice a Pedro que Satanás lo ha tomado para zarandear, es porque, como al trigo, es porque esa zarandeada era para purificar el trigo. Y así son las pruebas, a veces nos forjan, nos moldean el carácter. Pero todas esas pruebas, sufrimientos que a veces tenemos por el evangelio, por el hecho de ser cristianos y vivir en un mundo o en un sistema donde lo gobierna Satanás, es algo que nos ayuda a forjar nuestra fe, pero no nos debe distraer de nuestra meta que es Cristo. A mí me gustaría poner, quizá es un poquito banal el ejemplo y quiero que me lo permitan, porque Pablo aquí les habla a los filipenses como de un atleta que corre, y es una ilustración que lo da la Biblia en diferentes puntos. Sin embargo, yo sé que actualmente muy pocas personas ven carreras de atletismo si fuera de los Juegos Olímpicos. Pero veamos otro deporte que es más popular, y por eso quiero que me permitan dar este ejemplo. Cuando un futbolista va a tirar un penal, si él se concentra en toda la bulla del estadio y se distrae y no se concentra en patear la pelota y anotar, lo más probable es de que falle el penal, que el portero adivine hacia dónde va y el objetivo, que era meter el gol, lo falle. Es igual aquí, hermanos. Pongo ese ejemplo porque todas las cosas que están alrededor de nosotros, las cosas de este mundo, ya sea en el ejemplo de los filipenses era un gran sufrimiento, pero en nuestra cultura puede ser incluso el placer, porque vivimos en una cultura que le da mucho énfasis al placer, mucho énfasis a las riquezas. Cualquier cosa que nos distraiga de nuestra meta, que es Cristo, la tenemos que hacer a un lado y concentrarnos siempre, siempre en Cristo. Quiero que veamos que esa concentración nos va a llevar a un crecimiento, y un crecimiento espiritual. Primero, es algo bueno porque glorifica a Dios, es algo que Dios quiere y que nosotros debemos hacer. También es una muestra de nuestra genuina salvación. Y ojo, que es una muestra, no
es de que sea una condición para alcanzar la salvación. Vean que aunque a las personas crezcan a diferentes pasos, no, la salvación no depende de ese crecimiento, sino que estamos dando frutos, o es una muestra de lo que nosotros tenemos, de nuestra condición. También adorna la verdad que nosotros tenemos y lo hace visible para otras personas. Otra cosa, una cuestión algo subjetiva, es de que el crecimiento espiritual también nos da la seguridad. No estamos con temor de ¿será que somos salvos? No. Ese temor que a veces las personas tienen es porque no han vivido una vida espiritual y tienen miedo de que se están portando tan mal que no sentir el fruto del espíritu. Es una posibilidad. Otra cosa, cuando vienen las pruebas nos guarda del dolor y del sufrimiento. Y cuando otras personas nos ven, podemos dar un buen testimonio del evangelio porque somos personas que vamos en un crecimiento espiritual. Todo esto es posible si nos concentramos en nuestra meta, que es Cristo. Por eso en el versículo 14 dice: prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Veamos este texto hermoso paralelo al versículo 14. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso veamos que en este hermoso pasaje de Hebreos 12, del 1 y 2, nos dice que eliminemos todo el peso, todo ese lastre que nos impide avanzar. Es un peso muerto el que cargamos en el pecado, hermanos, y que nos asedia, y tratemos de eliminarlo. Como les he dicho, nosotros no creemos en el perfeccionismo. Es decir, usted siempre va a andar cargando con un peso muerto en esta vida, pero trate de eliminarlo. Eso es parte del crecimiento espiritual. Ocúpese usted, hermano, de quitar ese peso muerto que tiene de el pecado que usted mismo conoce que hace, y elimínelo. Así puede correr siempre puesto sus ojos, su mirada en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Vean que Cristo también es el ejemplo a seguir. Si se recuerdan de las 5 cosas que hablamos de qué significaba que el vivir sea Cristo, una de las cosas es de que Él es nuestra meta y nuestra recompensa. Otro es de que Él es nuestro ejemplo a seguir. Y por eso es de que nosotros, imitándolo a Él, nuestra recompensa va a ser Él. Esa es la carrera que nosotros tenemos que estar viviendo en esta vida terrenal. Ahora bien, veamos algo en este versículo 14 también, que es el llamamiento de Dios en Cristo. Este llamamiento primero pertenece a Dios. Vean, el llamamiento de Dios es una pertenencia. Él hace este llamamiento, y como Él hace y lo hace todo perfecto, también hará que culmine en gloria según su propósito.
vean que este llamamiento es en Cristo, y esto aquí nos está hablando de que Pablo encontró su llamado en un tiempo histórico y experimental en Cristo. Esto experimental es algo que todo cristiano debe de tener: experimentar su vida en Cristo. Una tercera cosa que podemos hablar sobre el llamamiento es de que terminará en un premio tangible cuando se alcance el objeto de ese llamamiento, que es Cristo. Nuestra meta es Cristo, y va a ser algo tangible alcanzar esa meta. La vida cristiana en general se puede ver en términos de un llamamiento de Dios. Un llamamiento que lleva a la comunión con el Hijo y a ser santos. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si sentís esto, otra cosa, esto también os lo revelará Dios. Ahora algunos dirán, bueno, acaba de decir Pablo que él no es perfecto y no ha alcanzado las cosas, pero luego aquí dice todos los que somos perfectos. Algunas personas, algunos comentaristas creen que él está hablando de manera sarcástica. En lo personal no lo veo así. Usa dos palabras. Uno, en el versículo 12, que usa la palabra griega teleloi, y aquí utiliza teleleios, que son palabras muy similares porque vienen de la misma raíz. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues para nosotros interpretamos aquí que esta palabra teleleios es alcanzar la madurez. Y vean que es importante que aquí dice somos perfectos. El tiempo de la acción es presente. Por eso, si ustedes traducen somos maduros, es la madurez cristiana. Sí puede alcanzarla en esta vida. Ahora, la perfección o la finalidad, no. Y en el versículo 12 sí está hablando de una cuestión futura, escatológica. Si ustedes observan muy bien los tiempos verbales en nuestra Biblia versión 60, y van a ver que está hablando uno de que aquí es o somos perfectos, y en el otro dice que prosigue a la meta. Es algo que está en un continuo y es algo que va a alcanzar en el futuro, y habla de no haberlo alcanzado ya. Ven, son cuestiones que están hablando de un futuro, y aquí está hablando en presente. Así que, hermanos, espero que sea muy claro, que veamos que es una cuestión en presente y las demás acciones son futuras. Entonces, sigamos con lo que nos dice el versículo 15. Esto mismo sintamos y recordemos una palabra que hemos estado hablando, que es la palabra froneo, que entre sus significados es sentir, pensar, juzgar. Y lo que nos está diciendo es de que sintamos o pensemos de la misma manera, juzguemos las cosas de la misma manera a los que han alcanzado madurez cristiana. Eso sí es posible, porque ahora nosotros tenemos un patrón que es la Biblia, y nosotros leemos las escrituras, y con lo que nos dicen las escrituras podemos juzgar, pensar, sentir o percibir las cosas
porque conocemos las escrituras. A través de ellas es de que podemos sentir o juzgar de la misma forma con otros hermanos. Ahora veamos lo siguiente. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si estamos sintiendo lo mismo, pero si tienen alguna cuestión diferente, eso es revelación de Dios. Recordemos cuándo se está escribiendo la carta a los filipenses. Y mi postura es de que él está diciendo que si sienten o van a juzgar algo de forma diferente a lo que ya han llegado a sentir porque conocen, es porque ellos no tenían toda la revelación del Nuevo Testamento en el momento de que Pablo les está escribiendo la carta. Hay varias cartas que no estaban escritas y van a pasar aproximadamente 30 o 35 años hasta que Juan cierre el canon de las escrituras. Entonces, estamos en el año 62 y en ese año, pues sí tenían cierto tipo de revelación del Espíritu, y veamos lo que Jesús les dice a sus discípulos. Recuérdense que es a sus discípulos, pero es una función que el Espíritu Santo tenía en los primeros siglos. Entonces veamos lo que dice Juan en su evangelio. Jesús hablando a sus discípulos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Veamos que aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, y cuando está hablando de eso, no le está hablando a Judas, porque sabemos que Judas no era creyente. Una de las cosas que sabemos que las escrituras son inspiradas verdaderamente por Dios es porque Jesús le está hablando a sus discípulos allí que ellos iban a tener revelación y que el Espíritu Santo los iba a guiar. Ahora bien, eso tiene sentido porque no se había escrito el Nuevo Testamento. Aquí también hay personas que no escribieron ningún libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, estaba Tomás, estaba Simón, y ellos no escribieron ninguna carta, ningún libro autorizado dentro del canon. Y sin embargo, Jesús le está hablando a todos sus discípulos. Pero es porque el Espíritu Santo en esta época iba a tener esto que de guiar a las personas y hacer saber a las personas, porque tenían, no tenían el canon. Ahora bien, a nosotros Dios nos revela, pues en el sentido que nos hace conocer nuevas cosas, no, nos ilumina, que es algo diferente. Algunas personas tratan de como que mezclar estas dos cosas, porque al final sí, la iluminación es de que Dios nos abre los ojos y en cierto sentido nos revela las cosas, pero eso es un proceso diferente a la revelación que recibieron los apóstoles y a la misma revelación que tenían en la época antigua, cuando el Nuevo Testamento no se había terminado. Entonces, por eso sigue, pero en aquello que hemos llegado, o sea, en lo que ya conocen de las escrituras, sigamos una misma regla.
Ahora bien, en muchos manuscritos no está el término una misma regla, sino que Pablo está hablando de aquí que deben seguir un mismo camino, más o menos es la idea, que se deben de alinear a una misma cosa. Ahora, eso es justamente porque la carta a los filipenses está más o menos en el año 60-62. Ya habían varios escritos, varios evangelios escritos, algunas cartas también ya habían sido escritas y habla de que han llegado al conocimiento de eso. Pablo yo creo que les da bastante autoridad a lo que ya está escrito, pero hay cosas que Dios la hace saber porque ellos no están en la época donde el canon ya se había cumplido. Nosotros, hermanos, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos alineados a una sola regla. Y voy a usar esta palabra, aunque en la mayoría de textos no está, regla, que nos alineemos, y la idea es como un soldado o como un ejército, un pelotón que se pone firmes en una misma línea. ¿Y a qué es lo que nos tenemos que alinear y sentir una misma cosa? Es a las escrituras. Nosotros ya tenemos el canon completo, no tenemos por qué estar pensando que vamos a recibir alguna revelación extraña, sino que ya tenemos las escrituras completas. Y a qué es lo que nos tenemos que guiar, es a lo que nos dicen ellas. Nosotros tenemos que sentir las cosas o percibirlas mediante lo que nos dicen las escrituras. Tenemos que pensar de la manera que las escrituras nos dicen y juzgar las cosas como las escrituras nos lo dicen. Nosotros ya no tenemos eso de poder sentir o pensar otras cosas porque nos tenemos que alinear a la regla, al canon que son las escrituras. Pablo ahora habla de una cosa muy importante. Dice: hermanos, sed imitadores de mí. Y es algo interesante porque esta palabra sed imitadores es una palabra que no se utiliza en todo el Nuevo Testamento, solo aquí. Vean que aquí es la palabra sumimetes, que significa ser coimitadores o imitador con otros. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los filipenses? Que él mismo es un imitador. Y ellos tienen que imitarlo a él e imitarlo junto a él, porque él es un imitador. ¿Y de quién es imitador Pablo? De Cristo, hermanos. Él es nuestro mayor ejemplo. Y por ejemplo, también tenemos en la carta de los Corintios que dice Pablo a los Corintios: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y aquí le está diciendo: sean coimitadores conmigo. ¿Y de quién? De Cristo. Por eso es de que pone el ejemplo de Cristo en Filipenses 2 del 6 al 11. Y vemos muchas características de lo que Pablo está hablando de su biografía, de que él está siendo un imitador de Cristo. Pero luego nos dice: miren a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Aquí hay que ver que en nosotros lo más probable es de que sea Pablo y Timoteo, que son dos grandes ejemplos, y porque la carta comienza con Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo,
Pero también ha tenido a una persona que la menciona como un buen ejemplo, y creo yo que podríamos imitarlo a él también, que es Epafrodito. Aunque, como les digo, lo más probable es de que sea Pablo y Timoteo aquí. Bien podríamos agregar a Epafrodito porque es otro ejemplo. Algo que deben de ver también es mirar a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, hay otras personas que los filipenses conocen que no están en la categoría en nosotros, que sería Pablo y Timoteo. Pero también son personas dignas de ejemplo. No es de que usted no pueda ver a otro hermano y tratar de imitar las cualidades que esa persona tiene. Uno tiene virtudes y fortalezas, pero también tiene debilidades, y en esas debilidades tenemos que trabajar en nuestra vida cristiana. Lo más importante aquí, hermanos, es de que usted también pueda ser un buen ejemplo para las personas que lo rodean. Que usted también pueda decir, sean coimitadores conmigo de Cristo. Porque hay personas que, uno, no son Cristo, porque aunque Él es nuestro mayor ejemplo, no es de aquí de él quien está hablando, no va a ser ni Pablo ni Timoteo, pero hay personas que son buenos cristianos, que han alcanzado madurez, que juzgan las cosas de una manera adecuada, que podemos imitar. Por eso en anteriores ocasiones he hablado acerca de que no hay excusa de decir, bueno, es que Cristo pues es Dios y Pablo tenía un ministerio apostólico y Timoteo fue un hijo amado para Pablo. No, aquí hay otras personas en la iglesia de Filipos que son buenos cristianos, y eso debe ser nuestra meta también, ser alguien digno de imitar o co-imitar. Bueno, llegando casi al final, veamos qué es lo que nos regresa ahora en el versículo 18, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo con lloro, que son enemigos de la cruz. ¿Qué pueden ser estas personas? Ahí andan muchos, dice que muchas veces, y ahora hasta con llanto porque le causa dolor a Pablo, que sean enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, del Evangelio. Son personas que iban a la iglesia, pero que no perseveraron, no estaban verdaderamente dentro de la iglesia. Aunque asistían tal vez a alguna casa en la antigüedad o algún grupo de la iglesia, realmente no eran verdaderos creyentes. Y veamos que en la parábola del sembrador, ahí en Mateo 13, hay personas que cuando la semilla cae junto al camino, dice que luego el maligno es el que, es decir, Satanás, el que no hace prosperar esa semilla. Hay otra semilla que cae junto a los pedregales y que por el dolor y la persecución no prospera esa semilla. Creo que gran parte de lo que vemos en la carta de los Filipenses es ese dolor y persecución que tenía la iglesia cristiana por no adorar al César y no ser una religión oficial o permitida en Roma, que tuvieron grandes dolor y persecución, y justamente es esa semilla que cae en los pedregales. Otra posibilidad es la semilla que cae junto a los espinos, que dice que el engaño y las riquezas de este mundo hacen que no dé frutos.
Vean lo que nos dice Juan en su primera carta. En el 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y ahí lo que Juan nos está diciendo es de que justamente van a haber personas que están asistiendo a una iglesia y que se llaman cristianos, pero no son de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, no son de esa iglesia universal, solo son asistentes y oidores del evangelio, pero no, son como esas semillas que cayeron en los pedregales o junto al camino o con espinos. No son verdaderos cristianos. Y aunque no sean verdaderos cristianos, para uno como cristiano el hecho de ver que una persona no sea cristiano debe producir tristeza. Yo creo que por eso es de que Pablo habla de que aún con lloro, con llanto, habla de los enemigos de la cruz, personas que parecían que estaban dentro de la iglesia y que verdaderamente no eran creyentes. Eso es algo que pues nos debe producir tristeza si hay alguna persona así dentro de nuestra congregación. Al final, ¿qué es esto? Dice: el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. ¿Y hacia dónde se estaban yendo estas personas? Si leemos el capítulo 3, los perseguidores que se ven o los opositores que se ven inmediatamente son judaizantes o son judíos de religión. Y pues ellos tienen cierta concordancia con lo que se describe de que al final son de perdición porque simplemente no son creyentes en Cristo, pero cuyo Dios es el vientre, la gloria es su vergüenza y piensan solo en lo terrenal. Son características que pueden casar con los judíos, pero también pueden casar con los paganos, con esas personas que adoraban al César y que acusaban a los cristianos de no hacerlo. Por lo que se ve en la carta de los Filipenses, no había una presencia de judíos tan fuerte como para que sean exclusivamente ellos. Pero veamos que pueden ser tanto judaizantes como paganos. Y veamos este cuadro. Si fueran judaizantes, el vientre que se refiere al estómago es porque ellos tienen una dieta especial y es el dios de ellos, el vientre o la dieta especial que tanto énfasis le ponen los judíos, cuya gloria es la vergüenza, es la circuncisión, sería la circuncisión que ellos hacen y que solo piensan en lo terrenal porque los judíos tienen una gran religiosidad y actos, ceremonias, cuestiones de religión. Sin embargo, no lo hacen con fe y eso es el gran problema del judaísmo. Ahora bien, si son los paganos personas que conocen a la iglesia e iban a las casas en la iglesia y luego van y los denuncian por adorar a Cristo como Señor y no al César, que es una posibilidad, vemos que el Dios en este caso, que es el vientre, sería la glotonería y el placer que trae la buena alimentación, cuya gloria es su vergüenza, serían las ganancias deshonestas o las riquezas deshonestas.
y que solo piensan en lo terrenal, es justamente otra vez las riquezas y el placer que están o tienen en las cosas de lo terreno, la carne. ¿Cuál es lo mejor? Pues podrían ser cualquiera de los dos, los grupos que están molestando o de los que se están yendo de la iglesia. O también puede ser los dos grupos. Puede ser cualquiera de los dos o los dos. Entonces veamos que si son judíos es porque está hablando de una falsa religiosidad y los paganos están hablando de los placeres mundanos. Puede ser uno o el otro, o por qué no ambos. Como sea, el contraste que entra es de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Veamos que el contraste es de que olvidémonos de las cosas de este mundo, ya sea los placeres, que sería algo de mundanos, como la falsa religiosidad, que también a veces puede ser muy atractiva. Cualquiera de las dos cosas no nos debe importar, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Independientemente que cuál sea lo que nos está hablando, es de que estas cosas no tienen que ser los distractores en nuestra vida. Recordemos de que nos ha hablado mucho sobre la manera de ver de un atleta, puesta la mirada en Cristo, que es nuestra meta. Y por eso es de que no nos distraigamos, ya sea de los placeres o de tener una religiosidad en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y habla esto de tener la ciudadanía porque cuando ellos tenían una ciudadanía, o cuando usted y yo también en esta época moderna somos ciudadanos de algún lugar, le damos al gobierno nuestros datos. El gobierno sabe nuestro nombre, nuestra dirección, en más o menos en qué municipio o en qué ciudad vivimos, porque ahí nos toca votar por autoridades. Ellos saben nuestros datos y, hermanos, Dios conoce también, nos conoce personalmente. Él en ese sentido tiene también nuestros datos, y recordemos que Jesús habló de que Él fue a preparar un lugar para nosotros, y Pablo le está hablando de que ese lugar es algo nuestro también. Algo muy importante de recordar es de que los filipenses tenían un orgullo muy especial por ser ciudadanos romanos, y por ser ciudadanos romanos también se comportaban de una manera especial. Aunque nuestra ciudadanía sea celestial, no implica que aquí en este mundo nos podamos comportar como sea, sino que tenemos que comportarnos como un ciudadano celestial, aun que estemos aquí en la tierra. Veamos que esta ciudadanía también nos lleva a una gran responsabilidad de cómo debemos de comportarnos. Y el texto nos dice, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿quién? Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero que veamos otro versículo bastante conocido, que es 1 Corintios 15 del 42 al 44, porque aquí vamos a encontrar cómo es que va a ser ese cuerpo que
Dios nos va a dar. Ese cuerpo nuestro cuerpo actual que va a ser transformado si es que estamos aquí tras la final trompeta o en la resurrección si es que ya hemos partido. También nos va a dar un cuerpo que es semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y aquí les he señalado algunos adjetivos o muy puntuales de cómo va a ser el cuerpo en la resurrección de los muertos. Así también es la resurrección de los muertos, nos dice Pablo. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Nuestro cuerpo es corruptible y aquí hay una gran contraste con el cuerpo que se corrompe en la muerte y que resucita incorruptiblemente, en incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita en gloria, en un estado que es algo glorioso, que es la finalidad de nuestro cuerpo. Es un cuerpo glorioso. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Un poder que aún no comprendemos en este mundo físico. Y se siembra en un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Estamos preparándonos para una vida espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Aún, hermanos, con lo maravilloso que es la resurrección de los cuerpos o la glorificación, el ser transformado a un cuerpo incorruptible, eso es algo precioso y que es nuestra esperanza. Cuando perdemos a un ser querido que está en Cristo, esa es nuestra esperanza, poderlo ver en la resurrección. Y voy a decir, es nuestra certeza. Sabemos que si la persona murió en Cristo, lo vamos a ver ya en un cuerpo incorruptible. Pero hermanos, aún la resurrección no es la meta. Nuestra meta es el conocimiento pleno de Cristo. Y la resurrección es un medio para llegar a ese conocimiento pleno que vamos a tener de Cristo. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es Cristo. La resurrección es algo maravilloso, pero nuestra meta es conocer plenamente a Cristo. Y habla de que Él va a tener el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Él va a tener el poder de gobernar en el milenio y va a tener el poder, o tiene el poder, para estar en el estado eterno. También tiene el poder para quitar al César que tanto le ha causado mal a la iglesia en Filipos o a las personas judaizantes, eliminarlas porque es la perdición de ellos el hecho de estar en contra de la cruz. Los filipenses aquí tenían un problema de persecución y de sufrimiento. Puede que usted también esté pasando por algún momento de sufrimiento y nosotros sabemos que Dios tiene el poder de sujetar cualquier cosa a la voluntad de Él. Pero si usted está pasando por alguna pena o algo por el estilo, hermano, tenga fe en Dios y recuerde que usted, aún en estas cosas mundanas, en esta vida terrenal,
va a tener esos distractores, pero su meta, su vista, tiene que estar puesta en Cristo. Nuestra meta, hermanos, como conclusión y espero, es Cristo. No nos distraigamos de las cosas de este mundo. Y quiero poner un buen ejemplo de que Pablo, hermanos, era alguien que construía tiendas. Si usted lee el pasaje de Hechos 18, el capítulo, ahí va a encontrar que Pablo construía tiendas para vivir. Él se mantenía vendiendo estos productos, pero eso, que él trabajara en cosas seculares, no hacía que quitara su vista de Cristo. No nos distraigamos en este mundo, ya sea por trabajo, por algún placer, por cualquier cosa. Nuestra vista tiene que ser puesta en Cristo, que es nuestra meta, nuestra finalidad. Yo no les estoy diciendo que trabajar sea malo o que tener algún placer, algún beneficio, hacer alguna actividad o tener algún hobby sea algo malo, no, hermanos, pero que eso no nos distraiga o que nos desconcentre en nuestra meta y nuestra finalidad, que es Cristo. Hermanos, espero que quede muy claro esto y que usted pueda poco a poco ir creciendo en la vida cristiana para juzgar las cosas como nos lo enseña la Biblia y así agradar también a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos has llamado con un propósito y que nosotros solo respondemos a ese llamado. Tú, Señor, nos guías y te pedimos que lo hagas, que nos des el anhelo de hacer tu voluntad y que no nos distraigamos en las cosas mundanas, en este mundo que nos pone tantas cosas de placer, de trabajo, sino que nosotros, conociéndote, podamos poner nuestra vista en Cristo y que tú vayas moldeando nuestro carácter, nuestra personalidad, para que te agrade y que podamos cumplir esa meta de llegar al conocimiento, a la plenitud que es en Cristo Jesús. Te alabamos, Padre, y te agradecemos porque hemos estado en este tiempo de estudio, que estamos en un tiempo donde tú nos permites comunicarnos de maneras diferentes para poder estudiar tu palabra y que nosotros no tenemos excusa alguna de no estudiar tu palabra, que nosotros tenemos todo el canon, toda la revelación que tú nos has dejado, Señor. Y permítenos, ilumínanos a nosotros para poder estudiarla cada vez más y más. Bendice a mis hermanos, Señor, sacia sus necesidades, sobre todo las espirituales, y sabemos que tú tampoco nos desamparas en lo material. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, nos sometemos a tu voluntad. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo con un nuevo video, y los invitamos siempre a participar el viernes a las 6:30 de la tarde.